Con un carisma arrollador y un talento que marcó una época, Pedro Armendáriz no fue solo un actor, sino un pilar de la época de oro del cine mexicano. Nacido en el seno de una familia acomodada, su vida parecía destinada a la comodidad, pero el destino pronto le arrebataría esa estabilidad. A temprana edad, Pedro perdió a ambos padres, enfrentando un dolor que forjaría su carácter y su determinación de triunfar en un mundo que parecía empeñado en ponerle trabas. A pesar de esta tragedia, la vida le ofreció un nuevo comienzo. Pedro fue llevado a Estados Unidos, donde recibió una educación que lo moldeó como el hombre que conquistaría tanto los escenarios mexicanos como los de Hollywood. En su regreso a México, aquel joven de mirada intensa y presencia imponente comenzó a construir un legado que lo inmortalizaría. Desde sus primeros pasos en el cine con papeles modestos hasta convertirse en la estrella que brillaba junto a las más grandes leyendas, Pedro Armendáriz no dejó de sorprender al mundo con su magnetismo y su arte. Pero detrás de los reflectores y las ovaciones se escondía una vida marcada por los altibajos. A medida que Pedro ascendía a la cúspide de su carrera, las presiones de la fama y los secretos de una enfermedad terminal comenzarían a trazar un camino sombrío hacia el final. La tragedia no terminó con él. Su hijo, Pedro Armendáriz Jr., seguiría sus pasos, enfrentando su propia lucha contra el destino y dejando una huella imborrable en el cine. Hoy exploramos la historia de cómo esta dinastía artística enfrentó la gloria y la devastación, desde los triunfos en la pantalla grande hasta el momento en que la oscuridad se apoderó de sus vidas. La carrera de Pedro Armendáriz despegó gracias a una serie de encuentros fortuitos que definieron su destino. Uno de esos momentos clave ocurrió mientras recitaba un monólogo de Hamlet en perfecto inglés para dos turistas estadounidenses. Este acto casual llamó la atención del director Miguel Zacarías, quien, maravillado por el talento y carisma del joven actor, le ofreció su primer papel protagónico en la película Rosario. A partir de ahí, Pedro se convirtió en una figura icónica del cine mexicano, trabajando junto a los mejores directores y actores de la época. Su química en pantalla con actrices como María Félix y Dolores del Río no solo fue legendaria, sino que ayudó a consolidar la época de oro del cine mexicano como un periodo incomparable en la historia cultural del país. Pero la vida personal de Pedro también era digna de una película. En medio de su creciente fama, conoció a Carmelita Pardo, una actriz joven y talentosa con quien forjaría una relación que desafiaba las convenciones de la época. Su amor enfrentó múltiples obstáculos, desde la oposición familiar hasta las exigencias de sus carreras, pero la pareja finalmente se casó, construyendo una vida juntos que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, este cuento pronto comenzaría a mostrar grietas. Mientras Pedro trabajaba incansablemente para proporcionar una vida cómoda a su creciente familia, las tensiones en su carrera y las dificultades de la industria cinematográfica empezaban a acumularse, dejando entrever el lado oscuro de la fama. A medida que Pedro Armendáriz escalaba los peldaños del éxito, también empezaban a surgir tensiones con algunos de sus colaboradores más cercanos. Durante el rodaje de La Isla de la Pasión, su primera colaboración con el célebre director Emilio "El Indio" Fernández, un enfrentamiento entre ambos casi pone en peligro la producción. A pesar de las diferencias, la dedicación de Pedro al arte lo llevó a completar el proyecto, demostrando su profesionalismo y su compromiso con la naciente industria cinematográfica mexicana. Con el tiempo, la relación entre Pedro y Fernández se transformó en una de las asociaciones más prolíficas del cine mexicano. Películas como María Candelaria y Flor Silvestre no solo definieron sus carreras, sino que se convirtieron en clásicos inmortales que llevaron el cine mexicano a los escenarios internacionales. A través de estas producciones, Pedro no solo demostró su talento actoral, sino que se consolidó como un símbolo de orgullo nacional. Pero los logros profesionales no venían sin sacrificios personales. Los constantes viajes y largas jornadas de trabajo pasaron factura en su vida familiar. Aunque Pedro era un padre dedicado, sus hijos crecieron bajo la sombra de un hombre cuya vida estaba marcada por la intensidad de su arte y los compromisos que conllevaba la fama. A pesar de ello, Pedro Armendáriz Jr., su hijo mayor, comenzó a demostrar desde temprana edad que heredaría el talento y el carisma de su padre. La relación entre padre e hijo estaba cargada de admiración mutua, pero también de expectativas que pesaban sobre los hombros del joven Pedro. Esta dinámica sería un factor clave en las decisiones que tomaría más adelante, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. A mediados de los años 40, Pedro Armendáriz vivía el punto culminante de su carrera. Las películas en las que participaba no solo eran éxitos de taquilla, sino que marcaban un antes y un después en la historia del cine mexicano. Enamorada, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, fue una de esas obras maestras. En esta cinta,
Pedro compartió pantalla con la deslumbrante María Félix, con quien tenía una química tan electrizante que las audiencias quedaban cautivadas. Uno de los momentos más icónicos de Enamorada ocurrió durante una tensa escena en el atrio de una iglesia. Según la leyenda, Pedro, impulsado por la pasión de la actuación, arrancó accidentalmente un pendiente de María Félix. Aunque el incidente provocó incomodidad en la diva, Pedro supo enmendar la situación esa misma noche, enviándole un ramo de flores con una nota de disculpa. Este gesto demostró su lado caballeroso y cimentó una relación profesional de respeto entre ambos. Mientras Pedro brillaba en la pantalla, en su vida personal las cosas parecían marchar sobre ruedas. Su matrimonio con Carmelita Pardo y la llegada de sus dos hijos, Pedro Junior y Carmen, llenaron de alegría su hogar. Sin embargo, la presión por mantener un alto nivel de vida y las exigencias de su carrera lo empujaron a trabajar aún más arduamente, viajando constantemente entre México y Estados Unidos. Hollywood comenzaba a prestar atención al talento de Pedro Armendáriz, especialmente después de que John Ford, uno de los directores más influyentes de la época, lo incluyera en sus producciones. Fort Apache y Tres Godfathers le dieron la oportunidad de compartir pantalla con grandes estrellas como John Wayne y Henry Fonda, cimentando su reputación como uno de los pocos actores mexicanos capaces de triunfar en ambos lados de la frontera. Sin embargo, el brillo de Hollywood también tenía su lado oscuro. Mientras Pedro se acostumbraba al ritmo frenético de la industria estadounidense, comenzó a enfrentar críticas de algunos sectores de la prensa mexicana, que lo acusaban de haber abandonado sus raíces. Estas acusaciones pesaban sobre él, especialmente porque Pedro siempre se consideró un representante del orgullo mexicano, tanto dentro como fuera de la pantalla. A pesar de estas críticas, Pedro continuó trabajando incansablemente, alternando entre películas mexicanas y producciones internacionales. Su compromiso con su arte y su habilidad para adaptarse a diferentes estilos cinematográficos lo mantenían en la cima. Pero el ritmo de trabajo empezaba a pasarle factura. Las largas jornadas y el estrés comenzaron a reflejarse en su salud, aunque Pedro rara vez lo admitía públicamente. Fue durante esta etapa de su vida que llegó uno de los papeles más significativos de su carrera, la adaptación de La Perla, basada en la novela de John Steinbeck. Este proyecto, dirigido nuevamente por Emilio Fernández, lo llevó a entregarse de lleno a su personaje. El rodaje, que se realizó en las hermosas costas de Acapulco, fue un desafío físico y emocional, pero el resultado fue una película que no solo fue aclamada por la crítica, sino que también ganó premios internacionales. Aunque La Perla reafirmó su lugar como una de las grandes figuras del cine, el precio del éxito comenzaba a ser evidente. Los rumores sobre problemas de salud empezaban a circular, pero Pedro los desmentía con una sonrisa y continuaba trabajando. Lo que nadie sabía en ese momento era que este hombre aparentemente invencible ya estaba enfrentando una batalla silenciosa contra una enfermedad que pronto cambiaría su vida para siempre. A principios de la década de 1960, el curso de la vida de Pedro Armendáriz dio un giro inesperado y devastador. Durante un chequeo médico rutinario, le diagnosticaron un cáncer incurable. La noticia golpeó con fuerza al actor, cuya salud hasta entonces parecía inquebrantable. En lugar de rendirse, Pedro tomó la decisión de continuar trabajando, canalizando todo su dolor y su energía en lo que mejor sabía hacer, actuar. Fue en esta etapa que asumió el que sería uno de sus últimos papeles, en From Russia with Love, la segunda entrega de la franquicia de James Bond. Interpretó a Kerim Bey, un espía turco que se convirtió en uno de los personajes más memorables de la película. Lo que el público no sabía era que detrás de esas intensas escenas de acción, Pedro enfrentaba un dolor físico constante, soportando las consecuencias de su enfermedad mientras mantenía un rostro imperturbable frente a las cámaras. El compromiso de Pedro con su arte era tan grande que continuó trabajando hasta el último momento posible. Sin embargo, el rodaje de la película no estuvo exento de dificultades. En ocasiones, el dolor era tan intenso que debía ser ayudado por sus compañeros de reparto, incluido Sean Connery, quien expresó en múltiples entrevistas su admiración por la fuerza y profesionalismo de Pedro. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad, su estado de salud empeoraba rápidamente. Los tratamientos médicos no lograban frenar el avance de la enfermedad, y el desgaste físico se hizo evidente para quienes lo rodeaban. En silencio, Pedro comenzó a contemplar una decisión que cambiaría para siempre el curso de su historia y su legado. En junio de 1963, Pedro Armendáriz ingresó al hospital de la Universidad de California en Los Ángeles. Su estado de salud era crítico, pero aún mantenía la esperanza de que los médicos pudieran ofrecerle alguna solución. Carmelita, su esposa, permanecía a su lado, brindándole apoyo constante durante esas difíciles semanas de hospitalización.
Sin embargo, Pedro sabía que el tiempo se estaba agotando. Los días pasaban, y las noticias sobre su estado de salud eran cada vez más desalentadoras. Aunque los médicos le informaron que podría tener un año más de vida, la calidad de ese tiempo sería limitada, marcada por el dolor y la dependencia de otros. Para un hombre que había vivido con tanta fuerza y orgullo, esta perspectiva resultaba insoportable. El 18 de junio de 1963, mientras su esposa se ausentaba brevemente para almorzar, Pedro tomó la decisión más dolorosa pero, para él, inevitable. Solo en su habitación de hospital, utilizó un revólver Colt que había llevado consigo para acabar con su vida. Su partida fue rápida y definitiva, pero dejó tras de sí un vacío inmenso en el mundo del cine y en los corazones de quienes lo amaban. Cuando Carmelita regresó, encontró la escena que nadie desearía presenciar. La pérdida de Pedro no solo marcó el final de una era para el cine mexicano, sino que también dejó a su familia enfrentando un duelo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Para su hijo mayor, Pedro Armendáriz Jr., la muerte de su padre fue un golpe que lo marcaría profundamente, moldeando su camino y su relación con el legado que había heredado. La muerte de Pedro Armendáriz conmocionó a México y al mundo del cine. Las noticias sobre su suicidio llenaron las portadas de los periódicos, mientras colegas y admiradores lamentaban la pérdida de uno de los pilares de la época de oro del cine mexicano. La Asociación Nacional de Actores emitió un comunicado destacando su legado y su inigualable contribución a la industria cinematográfica. La despedida fue un evento multitudinario, con cientos de personas que acudieron al Panteón Jardín para rendir homenaje a un hombre cuya presencia trascendió las pantallas. Entre los dolientes se encontraba la actriz María Félix, una de sus más icónicas compañeras de reparto. Vestida de negro, con guantes blancos y un velo transparente que ocultaba su rostro, se arrodilló frente al ataúd de Pedro, dejando escapar lágrimas que rara vez mostraba en público. Fue un momento profundamente emotivo que reflejaba el impacto que Pedro tuvo en quienes trabajaron con él y lo conocieron de cerca. Mientras tanto, su hijo mayor, Pedro Armendáriz Jr., enfrentaba la difícil tarea de llevar el cuerpo de su padre de regreso a México. El viaje en tren desde Los Ángeles hasta la Ciudad de México duró más de un día, tiempo en el que el joven Pedro tuvo que procesar el inmenso dolor de haber perdido no solo a su padre, sino también a su mentor y figura de inspiración. A pesar de su duelo, asumió esta responsabilidad con entereza, honrando la memoria de un hombre que lo había preparado, quizás sin saberlo, para asumir el peso del legado familiar. La relación entre padre e hijo siempre había sido profunda. Aunque Pedro Armendáriz Sr. era un hombre de carácter fuerte, sus hijos lo veían como un padre amoroso que siempre buscaba protegerlos y guiarlos. Ahora, ese guía se había ido, dejando a Pedro Jr. frente al desafío de continuar el camino que su padre había trazado. La vida de Pedro Armendáriz Jr. cambió radicalmente después de la muerte de su padre. Aunque había mostrado interés por seguir los pasos de su progenitor, la tragedia aceleró su entrada al mundo del cine. Decidido a mantener viva la memoria de su padre, comenzó a construir su propia carrera, enfrentando la presión de estar a la altura de un apellido tan icónico en la industria. A lo largo de los años, Pedro Armendáriz Jr. demostró ser mucho más que el hijo de una leyenda. Con una trayectoria que abarcó más de 140 películas y numerosas series de televisión, se estableció como un actor de carácter, capaz de interpretar una amplia gama de roles. Desde su participación en producciones mexicanas hasta su incursión en el cine internacional, Pedro Jr. se ganó un lugar en la industria por mérito propio. Al igual que su padre, Pedro Jr. trabajó incansablemente, alternando entre proyectos en México y en Hollywood. Películas como Once Upon a Time in México y The Legend of Zorro mostraron su versatilidad y su capacidad para brillar en producciones de gran escala. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por el constante recuerdo de su padre, cuyo legado seguía siendo una referencia en cada paso que daba. Trágicamente, la historia de los Armendáriz estaría marcada por un destino similar. En 2011, Pedro Armendáriz Jr. fue diagnosticado con un cáncer ocular agresivo, una enfermedad que, al igual que su padre, enfrentó con valentía. Sin embargo, el impacto físico y emocional fue devastador. A pesar de sus esfuerzos por continuar trabajando, la enfermedad lo debilitó rápidamente, llevándolo a reflexionar sobre el legado que él mismo dejaría. El 26 de diciembre de 2011, Pedro Armendáriz Jr. falleció en Nueva York a la edad de 71 años. La noticia devastó a la comunidad cinematográfica en México y a sus admiradores alrededor del mundo. Al igual que su padre, Pedro Jr. dejó un legado artístico inmenso, marcado por su versatilidad, dedicación y pasión por la actuación. La tragedia de su muerte fue un eco del destino que había perseguido a su familia, cerrando un ciclo que parecía inevitablemente ligado al dolor y al sacrificio.
Los homenajes no se hicieron esperar. Desde actores hasta directores y productores, todos coincidieron en que Pedro Armendáriz Jr. había dejado una huella imborrable en la industria. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con su trabajo lo convirtieron en una figura respetada tanto en México como en el extranjero. En cada proyecto que realizó, honró el apellido Armendáriz y construyó su propia identidad, demostrando que era mucho más que el hijo de una leyenda. A pesar de las comparaciones inevitables con su padre, Pedro Jr. siempre habló con orgullo del hombre que lo inspiró a dedicarse al arte. En entrevistas, recordaba cómo Pedro Armendáriz Sr. lo había alentado a perseguir sus sueños, mostrándole con su ejemplo el poder transformador del cine. Esa conexión especial entre padre e hijo trascendió la pantalla, convirtiéndose en una parte esencial de sus respectivas historias. La muerte de Pedro Armendáriz Jr. dejó un vacío en la familia, pero también una sensación de orgullo por lo que ambos lograron. Juntos, padre e hijo escribieron capítulos fundamentales en la historia del cine mexicano, dejando un legado que aún hoy inspira a nuevas generaciones de artistas. La historia de los Armendáriz, aunque trágica, es también un testimonio de resiliencia. Desde los desafíos personales que enfrentaron hasta los triunfos en la pantalla grande, ambos actores demostraron que el arte puede ser una forma de trascender las adversidades de la vida. A través de sus interpretaciones, Pedro Sr. y Pedro Jr. se convirtieron en símbolos de orgullo nacional, representando con dignidad y talento las historias que definieron a una era. El impacto cultural de Pedro Armendáriz Sr. es innegable. Películas como María Candelaria, La Perla y Enamorada no solo marcaron su carrera, sino que también se convirtieron en referentes del cine mexicano a nivel mundial. Con su presencia imponente, su bigote característico y sus intensos ojos verde oliva, Pedro Armendáriz dejó una impresión que trasciende el tiempo. Fue, en todos los sentidos, un pionero que abrió puertas para generaciones de actores mexicanos. Por su parte, Pedro Armendáriz Jr. asumió el desafío de mantener ese legado con integridad. Sus colaboraciones en películas internacionales, como The Mexican y Once Upon a Time in Mexico, demostraron que la herencia de los Armendáriz tenía un alcance global. Su capacidad para moverse con facilidad entre géneros y estilos lo convirtió en un actor versátil y respetado, capaz de conectar con audiencias de todo el mundo. Sin embargo, detrás del éxito y el reconocimiento, la familia Armendáriz siempre estuvo marcada por la sombra de la pérdida. La enfermedad que acabó con la vida de Pedro Sr. y luego con la de su hijo dejó cicatrices profundas, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fortaleza necesaria para vivirla con pasión y entrega. El legado de Pedro Armendáriz y su hijo no solo está grabado en las cintas que protagonizaron, sino también en las memorias de quienes los conocieron. Dolores del Río, María Félix y John Ford fueron algunos de los tantos que elogiaron la dedicación y el talento del patriarca de los Armendáriz. Su presencia era magnética, su actuación intensa y su amor por su país evidente en cada papel que interpretaba. Pedro Armendáriz Sr. no solo representó a México en la pantalla, sino que también llevó sus tradiciones, paisajes y luchas al escenario internacional. Por otro lado, Pedro Armendáriz Jr. construyó una carrera que, aunque a menudo comparada con la de su padre, demostró ser única y relevante. Su capacidad para interpretar personajes que desafiaban las expectativas lo llevó a ganarse el respeto de colegas y críticos. Con cada película, se reafirmaba como un actor de carácter, dejando claro que su talento era genuino y no solo el resultado de un apellido famoso. La tragedia en la familia Armendáriz, sin embargo, es un recordatorio de que el éxito y la fama no protegen de las adversidades de la vida. Tanto padre como hijo enfrentaron el cáncer con valentía, aunque con destinos finales marcados por un profundo dolor. La decisión de Pedro Sr. de terminar su vida para escapar del sufrimiento resonó con una mezcla de tristeza y comprensión en quienes lo conocieron, y dejó una marca imborrable en la historia del cine. Para Pedro Jr., la batalla contra su enfermedad fue otra demostración de su fortaleza y dedicación. Incluso en sus últimos años, continuó trabajando y dejando una huella imborrable en cada proyecto en el que participó. Padre e hijo compartieron no solo un amor profundo por el cine, sino también un espíritu indomable que los llevó a trascender los desafíos que enfrentaron. La conexión entre Pedro Armendáriz y su hijo iba más allá del cine. Era una relación construida sobre el respeto mutuo, la admiración y el deseo de honrar un legado familiar que iba creciendo con cada generación. Pedro Sr. plantó las semillas de ese legado con su extraordinaria carrera, mientras que Pedro Jr. lo expandió, llevando el apellido Armendáriz a nuevas audiencias y a nuevos horizontes. En México, la figura de los Armendáriz sigue siendo sinónimo de orgullo nacional.
Sus películas no solo entretienen, sino que también capturan momentos históricos y emociones universales que siguen resonando décadas después de su estreno. Cada papel que interpretaron, desde los heroicos personajes de la Revolución hasta los intrigantes villanos de producciones internacionales, es un testimonio de su habilidad para dar vida a historias complejas. El legado artístico de la familia es un puente entre generaciones. A través de sus películas, Pedro Senior y Pedro Junior continúan inspirando a jóvenes actores a perseguir sus sueños y a honrar el arte de la actuación. Sus vidas, aunque truncadas por la tragedia, son un recordatorio del poder del cine para inmortalizar a quienes lo hacen con pasión y compromiso. Mientras tanto, en el corazón de sus seguidores, los Armendáriz permanecen vivos. Sus películas se proyectan en festivales, sus historias se cuentan con reverencia y sus nombres se mencionan con orgullo. Más allá de los reflectores y los aplausos, padre e hijo dejaron un ejemplo de amor por el arte y un vínculo familiar que ni la muerte pudo romper. Hoy, el legado de Pedro Armendáriz y su hijo sigue vivo, no solo en la gran pantalla, sino en la memoria de todos aquellos que crecieron admirando sus actuaciones. Su historia, aunque trágica, es una celebración del talento, la dedicación y el amor por un arte que define nuestra cultura. Padre e hijo, ambos gigantes en su tiempo, nos recuerdan la grandeza del cine mexicano y su capacidad para conectar generaciones, emociones y fronteras. Si algo queda claro al repasar sus vidas, es que no importa cuán difícil sea el camino, el verdadero arte y las historias auténticas perduran. Ellos, a través de sus películas, nos enseñaron que incluso en la tragedia hay belleza, que el sacrificio puede dejar huellas imborrables y que el cine puede ser mucho más que entretenimiento. Puede ser historia, identidad y legado. Ahora bien, si llegaste hasta aquí es porque esta historia te tocó el corazón o al menos despertó un recuerdo en ti. Así que, querida audiencia, te hablo directamente. ¿Realmente amas este tipo de videos? ¿De verdad disfrutas de estas historias llenas de nostalgia, pasión y cultura? Entonces, no hay excusa. Suscríbete ahora mismo. No lo pospongas, no lo pienses dos veces. Este canal es tu ventana a más relatos como este, porque si ya estás aquí, es porque compartimos algo importante. Haz clic en suscribirte y demuéstranos que estás con nosotros en este viaje por la memoria y el arte, porque si no lo haces, bueno, será difícil creer que eres un verdadero amante del cine, la historia y los grandes íconos. Y nosotros sabemos que sí lo eres. Así que, venga, no nos dejes con la duda. Haz clic y únete a esta comunidad que revive las historias que jamás deben olvidarse.